Bienvenidos y bendiciones. Hoy en este día vamos a hablar de las piedras filosofales. Es un tema que tal vez usted podrá preguntarme, pastor, ¿de qué se trata esto de las piedras filosofales? ¿Sabe que hoy en día hay piedras en el mundo que hay gente que venera, que adora estas piedras, que ellos creen que por medio de estas piedras alcanzarán diferentes cosas, incluso por medio de unas la vida eterna, y en otras creen que por medio de estas se pueden acercar a Dios? Y quisiera hablar un poco acerca de estas piedras filosofales. Y vamos a iniciar viendo un poquito el tema acerca de esto, es decir, el origen de las piedras, de dónde viene y cuál es la base escritural para que nosotros podamos estudiar de esto. Apocalipsis 21:16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, dice, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, dice, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, es decir, un cubo. Nos habla de esta ciudad, Jerusalén la celestial, y dice que está establecida en cuadro, o en otras palabras, en cubo. Y ya hemos hablado esos temas acerca de los diferentes cubos que existen incluso dentro del universo, y que también de alguna manera están vinculados a estas piedras filosofales. Y vamos a ver nosotros que este cubo establecido, que es la ciudad, la escritura nos enseña, mire, en el verso 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad, dice, era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad, dice, estaban adornados con toda piedra preciosa. Y empieza a hablar de las diferentes piedras preciosas que fueron utilizadas en esto. Ahora, esta escritura, esta porción del libro de la Revelación, nos está hablando de la ciudad de la Jerusalén celestial, pero nos dice que está adornada de piedras preciosas. Le pregunto, ¿de dónde vendrían estas piedras preciosas? ¿Las tomarían de la tierra para hacerlo? ¿O hay un origen celestial de las piedras preciosas? Nosotros sabemos que estas piedras preciosas que fueron utilizadas en este templo, en esta ciudad Jerusalén celestial, nos está hablando de un origen obviamente celestial y no de la tierra, de tal manera que cuando nosotros vemos las piedras aquí en la tierra, son la semejanza de piedras del cielo, que también son seres vivos. Y como hemos estudiado aquí tantas ocasiones en este canal, de todas las cosas, de los árboles, de las plantas, de todo lo que nosotros vemos en esta tierra, que son sombra de cosas del cielo, y que estas cosas son vida, es decir, están vivas. Ahora, Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Aquí está hablando de los Ofanim, y dice que arriba de ellos había un trono, y dice que parecía a piedra de zafiro. Dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí nos está hablando una vez más, y quiero hacer la referencia escritural, más que nada antes de continuar la enseñanza, de que la escritura nos habla de las piedras y que nos enseña que su origen no está aquí en la tierra, sino que viene del cielo. Así como la misma ciudad de Dios, la misma ciudad de Jerusalén celestial, está hecha y adornada de piedras preciosas, también asimismo la semejanza de los seres espirituales, de los seres angelicales, nos enseña que tienen piedras preciosas. También incluso en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque esto es representación de familias. Recuérdese usted que en el pectoral del sacerdote, así como lo vemos en esa primera imagen, vemos nosotros que cada una de las piedras representaba una familia de las tribus de Israel. Y nosotros vemos 12 piedras que representan las 12 familias del pueblo de Israel. Ahora, esto es algo muy profundo también, y podemos llegar a aprender más cosas. Por ejemplo, está vinculado a los meses del año también.
los 12 meses y las 12 horas también del día y las 12 de la noche. Y nosotros podemos ver que estas piedras representan o tienen características especiales, y que cuando nosotros nacemos en un mes en especial está vinculado a una piedra o a un color de piedra. Y por eso cuando Dios le mandó a su pueblo oficiar el sacerdocio, ellos tenían este pectoral. Este pectoral tenía estas piedras que representaban las familias de Israel, así como también representa familia del cielo. Pero no nada más tenían piedras en el pectoral, las tenían también acá en los hombros, las piedras de ónice, y de igual manera tenían los nombres de las tribus de Israel en ambas partes. De tal manera que nosotros vemos que al Señor le interesaba que su pueblo en aquel tiempo entendiera la importancia de estas piedras y lo que ellas representaban. Ahora, no solamente traía el pectoral el sacerdote, las dos piedras de acá, sino que dentro también del pectoral traía otras dos que eran llamadas Urim y Tumim, que aquí está escrito Urim y Tumim, donde nosotros vemos que estas piedras, cuando el sacerdote de Dios en el tiempo antiguo quería consultar al Señor, quería saber una respuesta acerca de algo específico, tomaban estas piedras y consultaban al Señor. Y de esta manera ellos sabían lo que Dios quería en aquella acción específica, es decir, qué era lo que tenían que hacer en aquella situación en la que se encontraban. Entonces nosotros vemos que las piedras siempre Dios las utilizó desde el principio en el sacerdocio, en las cosas que Él quería para su pueblo, y nosotros vemos que era una representación. No estoy diciendo que hasta el día de hoy tengamos que venir nosotros cargando aquellas piedras, porque ahorita vamos a estar hablando un poquito de esa representación en el tiempo de hoy, pero que en el tiempo antiguo así lo usaban los sacerdotes. Primera de Pedro 2:5 nos enseña: vosotros también como piedras vivas, es decir, tú y yo somos piedras vivas también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, es decir, que nosotros mismos también somos piedras vivas. Ezequiel 28:13, en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, y le dice a este ser, era un ser querubiánico, le dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es decir, que, que este ser que estaba ministrando en el Edén, en el monte del Señor, su vestidura era de puras piedras preciosas, pero le vuelvo a repetir, estas piedras preciosas no tenían su origen aquí mismo en la tierra, sino que eran piedras espirituales, piedras celestiales, piedras que no venían de esta tierra, de tal manera que este ser angelical tenía esta vestidura. Pero algo más que dice, en el verso 14, dice, tú, querubín grande, protector, le dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. ¿Qué era lo que hacía este querubín? Era un querubín protector, pero también era un querubín que ministraba, porque estaba en el santo monte de Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué eran estas piedras de fuego en las que se paseaba este ser? Nosotros vemos el diseño como las tablas que Dios le dio a Moshe, porque estas tablas estaban escritas con el dedo de Dios, dice la Escritura, pero esto se refiere también a un fuego, que fue lo que plasmó cada una de las letras del Aleph Bet en aquellas piedras de zafiro, y que inscribió ahí el Señor su palabra para dar a Moshe y para que él la diera al pueblo. Entonces aquí dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas, un diseño de lo que es la palabra, de lo que es la enseñanza, de lo que es cada una de estas letras vivas, porque cada una de estas letras nos está hablando también de una representación específica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí en Job 29:5, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, dice, verso 6, cuando lavaba yo mis pasos con leche
y la piedra, dice, me derramaba ríos de aceite. Es decir, que también la Escritura nos marca piedras que no son, le puedo decir, no son de un origen terrestre, porque tienen características que no tienen las piedras de la tierra. Por ejemplo, aquí Job está hablando de una piedra que derramaba ríos de aceite. Yo le pregunto, ¿usted ha visto una piedra así, que derrame ríos de aceite? Y Job lo manifiesta y dice, había una piedra que me daba esos ríos de aceite. Y también en el verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas, dice, sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Esto nos enseña que cuando Dios hizo la creación, cuando Dios fundó la tierra, puso una piedra angular. Pero yo le pregunto, ¿cuál será esa piedra angular de la tierra? ¿Cuál será esa piedra que la Escritura aquí nos marca? Porque dice, ¿o quién puso su piedra angular? Ahora, vamos a ir entrando un poquito, ahorita a ver cada una de estas piedras que la Escritura nos vincula con cosas que están aquí pasando en la tierra. Por ejemplo, aquí en Éxodo 34:4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra. Ahora estas tablas sí está hablando de piedras de aquí de la tierra, dice, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ahora, las primeras tablas de piedra, según la enseñanza oral del pueblo de Dios, eran de zafiro, pero dice que Moisés alisó unas igualmente para escribir en ellas, para que una vez más se plasmara la palabra del Señor. Estas tablas fueron unas tablas poderosas que siguieron al pueblo de Israel y las cuales iban con ellos también para siempre poder recordar esa palabra que Dios les había dado allá en el monte a Moshe. Ahora, nosotros vemos, vamos a vincular cada una de estas piedras que le llamo las piedras filosofales a las cosas que están pasando ahorita en este tiempo. Hay gente que está adorando de alguna manera estas piedras y que por medio de ellas se acercan a Dios. Ellos creen que al tocar estas piedras se están acercando. Miren lo que dice Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Está hablando de Agar y está hablando de la Jerusalén celestial. Ya vimos la cita de la Jerusalén celestial, porque más adelante aquí mismo está hablando de la Jerusalén celestial que dice que es libre. Ahora, si la Jerusalén celestial tiene un diseño de cubo y está adornada de piedras preciosas, ¿qué cree que va a estar también Agar? Dice, estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, dice, el cual da hijos para esclavitud, dice, es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, dice, a la Jerusalén actual, pues esta junta con sus hijos está en esclavitud. Ahora, este lugar, nosotros podemos verlo porque está hablando de 2 pactos. Y nosotros podemos ver que este lugar del que está hablando aquí la Escritura es un lugar en el cual en este tiempo se está también desarrollando un culto, pero dice que estos son hijos de esclavitud, que estos no son aquellos hijos de Dios en libertad. Y nosotros podemos verlo, que usted puede ver ahí un cubo negro en medio de toda esta multitud, de esta gente que se presenta a este lugar llamado la Meca, que es donde van a adorar a aquellos que creen en el Islam. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene esto del Islam? De la mamá de Ismael, que era Agar. Agar era aquella mujer egipcia, hija de un faraón, que cuando Abraham estuvo en Egipto, esta mujer vio las maravillas, según dice el Midrash, y esta mujer, hija de Faraón, se fue con Abraham
para ser esclava de Abraham. Pero usted recordará que Sarai no podía tener hijos, y dice la escritura que le dijo: acuéstate con mi sierva, y entonces tuvo un hijo con Agar, la esclava, y se llamaba Ismael. Ahora, cuando este niño fue echado de la casa, dice la escritura que Dios tuvo misericordia, hizo un pacto con él. Y por eso aquí en esta lectura que estábamos viendo, dice que estos son dos pactos, porque Dios tiene un pacto con este hombre Ismael también. Y la escritura nos enseña que este hombre, cuando salió, después se hizo una nación grande, y hasta el día de hoy está como en una guerra en contra de Israel. Y ya hemos hablado de este tema también en otras de las de las enseñanzas que tenemos en el canal. Pero estas personas, el Islam, tienen un lugar también que es un cubo, un cuadro negro, representando también a la matriz de la que ellos vienen. Y este lugar, en esta matriz que usted ve aquí, hay una piedra. Y esta piedra para ellos es algo muy importante. Esta piedra, usted ve aquí el cubo ya más de cerca, y ve todo eso que se ve ahí, es gente que van a este lugar y hacen una ceremonia especial. Ahora, dentro de este cubo está lo que sería como para el pueblo de Israel, que ellos tenían su tabernáculo, su atrio, su lugar santo y su lugar santísimo. Igualmente, este lugar por dentro, aunque no voy a poner fotos de eso, tienen así también. Pero lo sorprendente es que ellos tienen también algo que en inglés es como lo que se llama cornerstone, o que en español es la piedra angular. Ahora, recuérdese esa cita de Job que decía: ¿y quién puso su piedra angular? Porque hay varias piedras angulares en la tierra, en lo cual humanos adoran, y ellos creen que por medio de estas piedras se acercan ante Dios. Ahora, estas piedras angulares normalmente se establecen en una esquina, en una parte de la esquina del edificio, y nosotros lo podemos ver aquí en otra imagen. Y aquí está la piedra que ellos tienen, que es una de las piedras también que ellos creen. Esto es un dato que le estoy dando, no que yo lo crea así, sino que es un dato que le estoy dando. La gente, como vemos aquí en este dibujo, llega a este lugar para adorar a Dios. Y tocan esta piedra, y al tocarla y al besarla, ellos creen que se acercan más a Dios, y que de alguna manera sus pecados son llevados por esta piedra. Ahora, ahí está, en ese lugar, esa piedra, y eso está pasando en el tiempo de hoy. Hay multitudes, mucha gente, usted lo puede, como lo vemos aquí, como lo vemos en la otra imagen, esos puntos que se ven ahí es multitudes de gente que van para hacer este rito que es ordenado por su religión. Ahora, qué terrible que esto lo hacen ellos, y ellos obviamente, ¿a quién es al Dios que ellos adoran? Ellos dicen: nosotros adoramos al Dios de Ismael. ¿Quién era el Dios de Ismael? El Dios de Israel también. Y qué tremendo que ellos, por medio de esta piedra, creen que se acercan a Dios, y que ellos pueden tener su lugar también santísimo. Ahora, esto es bien tremendo. Y aquí vemos otra imagen donde, voy a leer esto y ahorita vamos a ver otras imágenes. El fundador, de hecho, de este cubo, Kabá, que se llama, fue Mahoma, que es el profeta de ellos. Y ahí está una imagen donde ustedes pueden ver la piedra ahí insertada en este cuadro que veíamos acá atrás. Ahí está, lo tienen ellos ahí, y llegan ahí a besarlo, llegan ahí a
tocarlo y a recordar aquel pacto que Dios hizo con Ismael. Ahora, para ellos esto es muy sagrado, para ellos es una piedra negra que, según ellos dicen, la tradición de ellos, que el ángel Gabriel fue y se la trajo a este Abraham, ellos dicen eso, y que como Ismael fue el primero que nació antes de que naciera Isaac, que un día ellos hicieron un lugar para hacer un sacrificio a Dios, y dice que desde ese tiempo esa piedra se tiene ahí con ellos, y por eso es algo tremendo que ellos veneran esta piedra. Hay gente que cree en esta piedra, que tiene fe en esta piedra, y como le vuelvo a repetir, mire, usted puede buscar información, gente de tantos lugares del mundo que va, porque creen ellos que esto es una piedra que viene directamente del cielo. Recuérdese aquel ser de Ezequiel 28 del cual leíamos, que dice su vestidura era de piedras preciosas. Ahora, no quiero entrar mucho en detalle acerca de esto, pero yo sé que hubo ángeles que traficaron con esas piedras que ellos tenían en su vestidura. Incluso lo vemos en citas, en esa misma cita de Ezequiel 28, el Señor reprende a ese ser querubiánico y le dice, por tus muchas contrataciones, le dice, profanaste tu santuario. ¿Qué era lo que estaba haciendo este ser? Porque estaba traficando incluso con las piedras que formaban la vestidura que él tenía. Ahora, estas piedras no eran normales. Estas piedras eran de origen celestial. Y puede ser que alguna de estas piedras que tienen acá pueda ser que sí venga de un ser, pero obviamente de un ser caído. Ahora, esta información está ahí en Wikipedia, usted la puede buscar, y dice que este lugar, llamada Al-Hayar ul-Aswad en árabe, la piedra negra, es, según la tradición, miren lo que dicen, un areolito que el arcángel Gabriel, Gibril, le dicen entregó a Ibrahim, que le dicen así, dice, de acuerdo a las creencias islámicas, descendió a la tierra más blanca, dice, que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán lo volvieron negro, porque usted ve que la piedra es como negra, pero dicen ellos que al principio no era así. Incluso ellos dicen que fue Adán al que se le presentó esta piedra, y que esta piedra, es decir, que Adán no solamente tenía esta piedra, sino otras piedras también, que ahorita vamos a hablar, pero que obviamente en la escritura no nos da una referencia de esto. Sabemos que en los ríos que había todo tipo de piedras preciosas. Los ríos que dice que salían y que regaban el huerto del Edén llevaban piedras. Ahora, esto es muy interesante porque lo que sí sabemos y nos da referencia a la escritura en Ezequiel 28 es que ese mismo ser querubiánico que era protector en Edén, en el Monte Santo, su vestidura era de piedras preciosas, y recuérdese qué fue lo que Dios le dijo: en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, que de alguna manera también Adán tuvo acceso a estas piedras de fuego, en las cuales también este ser querubiánico se paseaba. Ahora, ese sentido de paseaba, pues tal vez no lo hemos entendido, no sabemos a qué se refiere realmente, porque era una administración la que se estaba desarrollando en lo que ellos hacían allá. Ahora, esta piedra, le vuelvo a repetir, es algo que está en el tiempo actual. La gente cree que al ir y adorar y al tocar esto recibe de alguna manera una conexión con Dios. Ahora, hay otra. Mire, Jeremías 18:2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora hay otra piedra llamada la piedra filosofal, que incluso en esta película se habla de esta piedra, y fíjese qué tremendo que hoy en día este tipo de doctrina es la que se está metiendo a la mente de la generación
que está creciendo ahorita. Se están metiendo en un nivel donde ellos no creen en Dios. Obviamente muchas de las personas de las generaciones que están ahorita creciendo, ellos están más apegados a otro tipo de doctrina, y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque incluso dentro de esta película, en cada una de ellas habla de ciertas cosas doctrinales que quieren poner en la mente de nuestros hijos y de los jóvenes y de los adolescentes. Y se ha movido tanto esto que incluso hay grupos que hasta el día de hoy se reúnen y hacen como si fueran parte de una escuela de brujos, de hechicería, porque es realmente de lo que trata esta película, de aquellos adolescentes que se están metiendo a la hechicería, a las prácticas de cosas ocultas y a conocer secretos de cosas negativas. Y nosotros vemos que en esta película se presenta esta piedra. Ahora, el nombre de Harry Potter, nosotros vamos a ver por qué pongo esa cita, porque así como Dios quiere trabajar con nosotros, con su pueblo, el enemigo está copiando esto, porque le dice a Jeremías: vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Es decir, que hay una administración de la palabra del Señor, y le dice: así es como yo quiero trabajar. Pero ¿por qué le pusieron Harry Potter a y vienen con esta doctrina de esta piedra? Porque, mire, en primer lugar, yo esta información la bajé de un blog que se llama Hogwarts, que es según también referente a la escuela en la que estos hechiceros iban, y está hablando es como si fuera un tipo cerdo. Aquí está una imagen como si fuera un jabalí, pero no es un jabalí. Se llaman, de hecho es la palabra al revés, warts, es un hog, pero es un wart. Entonces nosotros vemos que esta escuela está hablando como de algo sucio, de algo negativo. Nosotros en la escritura nos encontramos que estos seres son seres que se vuelven a enlodar, que se vuelven a hacer cosas que no mantienen la limpieza. Nos está hablando de suciedad. Entonces eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestros hijos: ensuciarlos, meterlos a situaciones que no les convienen. Ahora, aquí vemos la información en este blog en el cual menciono aquí, viene la información del nombre de Harry. Mire, Harry es un nombre anglosajón cuyo significado es poder. También hubo un mago llamado Harry Houdini en la década de los 1990. Pottersfield es un nombre usado a menudo para un cementerio donde se entierran a los que no son reclamados por nadie, es decir, una comunidad de huérfanos. Y también se considera una tierra maldita. Dice, pues Judas se ahorcó en una de ellas. Ahora, mire, el nombre Harry, que quiere decir poder, y Potter, que está hablando también de un tipo de alfarero. Entonces está hablando del poder de un alfarero, pero este alfarero está hablando de una tierra, por eso dice ahí Pottersfield, está hablando de un lugar que es como un cementerio donde se echa la gente que está, por así decirlo, bajo una maldición. Y por eso hacen el comentario aquí mismo de que es un lugar, es una tierra maldita, pues también Judas se ahorcó en un lugar así. Mire qué tremendo lo que quieren formar en la vida y en la mente de nuestros hijos. Ahora, esta otra piedra, también según la historia, se dice que Adán tenía esta piedra y que la fue transmitiendo de generación en generación. Esta piedra, así como la ve ahí roja, y dicen ellos que era el elixir de la vida eterna. Ellos decían, los alquimistas, de hecho, en un tiempo también quisieron hacerla, porque decían que si esta piedra la ponían en agua, el agua de alguna manera recibía una emanación de esta piedra y ellos podían vivir mucho tiempo. Y otra de las cosas que decían de esta piedra es que al tocar ciertas cosas, otras piedras o polvo, otras sustancias o otras materias, las convertía en oro. Ahora, esto
por mucho tiempo la gente también ha estado, incluso hasta el día de hoy, se cree que todavía existe en la tierra y que hay gente que la ve. De hecho, hay una historia por ahí que dicen que el rey Salomón también tenía esta piedra, que él la obtuvo. Entonces, nosotros vemos que este tipo de cosas están moviéndose en el mundo y que la gente cree en estas cosas, en estas piedras, y está buscando. Hay gente que incluso hasta el día de hoy están buscando estas piedras y ellos están queriendo obtener los poderes que esta piedra les brinda. Ahora, otra piedra que existe es una piedra en el templo que está en Jerusalén, el templo muy conocido, que ve aquí usted, que se ve en Jerusalén, es el templo mayor que está en Jerusalén. No está, es decir, los judíos no son los que tienen el mayor poder sobre él, sino es el pueblo musulmán. Dentro de este lugar está una piedra, esta que está acá al lado. Y esa piedra, allí en Jerusalén, mucha gente también ahí está y van a este lugar porque para ellos es muy importante. ¿Por qué cree que se han hecho tantas guerras en el pasado por este lugar? Porque ellos quieren tener el poder sobre esta piedra que está ahí. Esa piedra está dentro de este templo allá en Jerusalén, es el templo mayor. Y ahí está esta piedra que ellos dicen, o voy a poner aquí la información, dice la cúpula de la roca, así se llama, o el domo de la roca, en árabe Kubat al-Kakra, en hebreo Kipat ha-Selah. Es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del monte del templo, es decir, ahí en el templo está esta piedra. Y esta piedra, ellos dicen, por ejemplo, si usted habla con un judío allá en Jerusalén y le pregunta acerca de esta piedra, el judío le va a decir que para ellos es tan importante porque en esta piedra fue donde puso Abraham a Isaac para sacrificarlo. Y otros creen que aquí mismo fue donde se originó toda la creación. Y también se cree que en esta piedra, lo que dicen los musulmanes, ya no los judíos, sino los musulmanes, dicen que en este lugar fue donde tuvo una revelación aquel profeta de ellos, Mahoma, y que de hecho de aquí fue donde se fue y recibió esa piedra que está allá en la Meca, que aquí fue donde él fue elevado y después regresó. Hay muchas cosas interesantes que la gente cree acerca de esta piedra, pero lo más tremendo es cómo ha habido hasta guerras por causa de esto. Ha habido matanzas, ha habido situaciones. Mire, no tiene mucho tiempo que yo me enteré de esa piedra que está ahí dentro. Yo pensaba que solamente estaban peleando por el templo en sí o por la ciudad, pero lo que a ellos los está moviendo es esa piedra que está ahí adentro, porque para ellos esa piedra es algo muy importante. Pero déjeme le digo algo antes de continuar. La gente ha creído y tiene la fe en este tipo de cosas y no ha entendido que hay una piedra real, una piedra verdadera, y esa piedra se llama Jesucristo de Nazaret. Esa piedra es la que nos da la vida. Aquella gente busca esa piedra filosofal que piensa que le da vida. No, esa piedra no da vida. La piedra, la roca que da vida es Jesucristo. Otras gentes están buscando, como los musulmanes, que van a tocar esta otra piedra negra que está allá en Kaaba y que ellos piensan que se están conectando a Dios mediante de ella. Esta piedra no es la que une a Dios, solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Esta piedra que reprobaron los que edificadores es aquella piedra que vino a ser el ángulo y que es esa piedra angular. Hermano amado, mire, Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice, y la roca era Cristo. Qué tremendo que hoy en día hay tanta gente que está fascinada por estas cosas, que está buscando. Lo más tremendo de esto, como le vuelvo a repetir, es que piensan ellos, creen ellos, que por medio de estas piedras, tanto la piedra negra como la roja y como otras más que existen en el mundo, piensan que
por medio de ellas pueden lograr cosas y alcanzar conexiones con Dios o con su conciencia. Pero qué tremendo es que solamente la Escritura nos habla de una roca que dice que es inconmovible, de una roca que dice que siguió al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, y dice que esta roca les dio agua en aquel lugar. Y yo creo también que es aquella roca de la que habla Job, que dice esa piedra que echaba ríos de aceite, porque es esta roca la verdadera que nos une hacia Dios. Ahora, ¿qué es esta piedra angular? Dice en el Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La Escritura nos habla de una roca, de una piedra, pero no son estas piedras en las que el mundo tiene una confianza. No son esas piedras en las que tal vez hay gente que se cuelga cosas aquí para decir es que esto es lo que me cuida, esto es lo que me guarda, porque dice la palabra de Dios que ellos a veces han hecho ídolos de piedra, pero ninguno de ellos tiene el poder que tiene nuestra roca, que es inconmovible y que es Jesucristo. Él es una piedra viva y nos ha convertido a nosotros en piedras vivas también. Ahora, cuando dice aquí piedra, cuando está hablando de esta piedra y dice que ha venido a ser cabeza del ángulo, la palabra ángulo es la palabra piná en el hebreo, que está hablando de un pináculo, pero está hablando de esta palabra, está hablando de una piedra angular. ¿Cómo es la piedra angular? ¿Qué es lo que hace una piedra angular? Porque para esta gente, para los de Islam, ellos dicen que esa es su piedra angular, aquella negra. Los otros que están allá en Jerusalén dicen que la otra piedra es para ellos la piedra angular. Pero nosotros, hermano amado, tenemos la piedra angular verdadera. Dice que todos los demás la desecharon, pero dice que para nosotros es preciosa. Ahora, algo muy interesante es que esa palabra ángulo, cuando dice que es la piedra angular, nos está hablando, cuando dice aquí cabeza del ángulo, nos está hablando de un pináculo. Es la misma palabra que se usa en Mateo cuando dice que el enemigo llevó al Señor Jesús. Aquí en Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué está hablando la palabra pináculo? A veces pensamos un lugar alto, pero déjeme le explico. Cuando está diciendo pináculo aquí, es la misma palabra en hebreo, piná, que está hablando de una piedra angular. Ahora, necesariamente una piedra angular no está en lo alto ni abajo, sino que puede estar en medio. Y esta piedra angular desde la antigüedad era usada, es decir, era como una piedra que estaba insertada, así como se ve aquí en esta imagen, y ahí se hacía una declaración. Desde la antigüedad se hacían estas prácticas. Esa piedra angular, usted podía acercarse y usted se podía encontrar información acerca del edificio, acerca de aquel lugar que estaba edificado, y de hecho en ocasiones hasta podía ser sacada esa piedra angular. De hecho, si usted ve en la historia, hay muchas piedras angulares que han desaparecido de lugares muy importantes en el mundo. Por ejemplo, en la Casa Blanca, si usted estudia un poquito, se dará cuenta que hace mucho tiempo que la hicieron la Casa Blanca, hubo una piedra angular que tenía diferentes sellos y se creía que era hueca, de hecho, y que dentro de esa piedra estaban unos documentos muy importantes. Pues al día siguiente de que se hizo la Casa Blanca, cuando se hizo y que colocaron esa piedra angular, al día siguiente ya no estaba, se la robaron. Y hasta el día de hoy se sigue una búsqueda tremenda por todo el mundo a ver quién tiene esa piedra angular, porque se cree que tenía unos documentos importantes. Ahora, cuando estudiamos acerca de lo que es una piedra angular, y la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es una piedra angular, es la piedra principal de un edificio que está diciendo qué es para qué fue hecho ese edificio. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de la iglesia o del templo de Dios. Y nosotros podemos ver
que cuando el diablo le lleva al Señor al pináculo del templo, no necesariamente, por eso le digo, le vuelvo a repetir, es que lo llevó a un lugar alto, a un lugar bajo, sino a la piedra angular. Cuando dice ahí pináculo, se refiere a la piedra angular. ¿Por qué lo llevó a esa piedra angular? El diablo, ¿por qué lo llevó ahí? Y le dijo, mire, porque esta piedra angular era del templo. Jesucristo es la piedra angular del templo de Dios, pero lo llevó el diablo a este templo y lo puso ahí en esa piedra angular y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿cómo se va uno a tropezar si va cayendo? Porque eso es lo que esta es una traducción realmente muy degradada, en lo cual no podemos entender lo que está pasando. Como si estaba en un lugar muy alto, como se cree, y se aventaba, ¿cómo se iba a tropezar en una piedra si ni siquiera va caminando? Y se le dice, no va a tropezar tu pie en piedra. No, lo que está diciendo aquí es que el enemigo lo lleva, el diablo lo lleva a esa piedra angular y le dice, le está diciendo, confróntate con esta piedra para ver si tú eres el Hijo de Dios, porque él sabía que estaba escrito en la antigüedad. Hay varias citas proféticas donde enseñan que cuando alguien se acercara o se confrontara con esta piedra, dice que esta piedra lo destrozaría a aquel que se quisiera hacer frente a esta piedra. Pero nuestro Señor, lo que el diablo no sabía es que nuestro Señor Jesucristo es aquella piedra verdadera. De tal manera que cuando Él está en la cruz del Calvario y Él dice consumado, dice que un temblor sacudió la tierra y dice que el velo se rasgó, el templo empezó a desquebrajarse y dice que las rocas se partieron. ¿De qué rocas se está hablando ahí? Cuando dice que las rocas se partieron, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo es aquella piedra, aquella roca inconmovible, y el enemigo lo que quería hacer aquí era decirle, tú no eres la piedra angular, aquí está la piedra angular en el templo, tú no eres el Hijo de Dios, porque esta piedra fue puesta para hacer tropezar y caer, y por eso quería enfrentarlo con esta verdad según él. Pero lo que no sabía era que Jesucristo es la piedra angular. Y la Escritura nos dice, mire, Salmo 89:26, Él me clamará, dice, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación, porque Él es la roca que nos salva, la roca que está con nosotros. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero también dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sión, esto es lo que por eso el enemigo lo llevó allá, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, dice, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice ahí más adelante que es para tropezadero de aquellos que no creen. De tal manera que por eso, cuando él lo confrontó, le dijo, tú no eres el Hijo de Dios, confróntate con esta roca y vas a ver que tú no eres la piedra angular, pero se equivocó. Hoy en día hay gente que está buscando otras salidas, otros caminos a Dios por medio de otras piedras. La piedra verdadera, la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo, se llama Jesucristo de Nazaret. Él es aquel que es la principal piedra, dice aquí, del ángulo. ¿Por qué? Porque nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para nosotros es escogida y preciosa. Por eso ahí en Primera de Pedro nos dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Sepa que en este tiempo aquella gente que busca en piedras, en otras cosas que no provienen de Dios, que no son de parte de Dios,
ellos buscan salvación, ellos buscan que un socorro, pero ciertamente de nosotros es el Señor Jesucristo. Bendita sea nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Debemos de tomarnos de esta roca, hermano, creer en esta roca, que esta roca sea la piedra angular de nuestra vida y que en ella podamos vencer todo obstáculo en esta vida. Que Dios te bendiga.